embriología tercera y cuarta semana y sistema urinario. Pero me capaz que estoy pensando. Bueno, implantación. Ahí los voy a tapar por el lugar donde está. Bueno, sabemos que la implantación es a las 7 o 9 días. Tiene que ver con que se desprende de todo lo que le había acompañado a ese blastómera, porque a esta altura más o menos un blastómera o un blastocisto y demás, porque ya vemos que tiene cavidad. Y ese proceso de que se desprende y que empieza la implantación se conocía con el nombre de hatching. Y que puede producir una cierta reacción decidual, que no tiene nada que ver con la reacción decidual de la placenta, sino una reacción decidual del endometrio que puede producir un pequeño spotting o sangrado muy pequeño, y que en la mujer, como eso ocurre más o menos a los 9 días de la implantación y la implantación son casi 3 semanas o 4 semanas antes de la última fecha de menstruación, se confunde con la fecha de última menstruación, ¿sí? Porque, entonces por eso no necesariamente la fecha de última menstruación es muy exacto para determinar edad gestacional. Ahí después está la ecografía, la medición de los amistómeros que vamos a ver hoy, y otros métodos complementarios que junto con la fecha de última menstruación uno puede calcular con más precisión la edad gestacional para el cálculo después de la fecha probable de parto. Puede producir leve sangrado y puede implantarse en otro lado. Cuando se implanta en la trompa o cuando se implanta en el cuello, está por fuera de la cavidad uterina, lo ideal que sea a nivel de la pared posterior, pero si fuera en otro lado es un embarazo tópico. Pero si fuera fuera sería cuello o trompa, es ectópico. Que al principio puede no generar ninguna patología, pero con el tiempo, a la medida que crece y está en un ambiente confinado o en un ambiente donde no va a tener una buena decidua que se va formando, o va a perecer el producto de esa gestación, morir, porque no está nutrido y porque no puede empezar a generar la adquisición de nutrientes a la medida que el crecimiento, o puede romper en ese espacio confinado la estructura que lo envuelve, y si en esa estructura hay vasos que vienen de la aorta, generar un shock hipovolémico, un abdomen agudo, incluso la muerte por pérdida de sangre, no del producto, sino ya estamos hablando de la madre. El embarazo ectópico, cuando se rompe esa trompa, es una urgencia quirúrgica. En este caso estamos viendo que la reacción decidual, eso por ahí lo vimos anteriormente, la vez pasada hablé de estas lagunas, por eso muchas veces a esta altura le dicen embrión el periodo lacunar, por estas lagunas que se ven. Bueno, y se va formando este embrión, que este embrión al principio tenía solo un embrioblasto que venía del macizo celular interno, y que en la primera semana, como hay primera semana 1, 1, 1, un embrioblasto, un trofoblasto y una cavidad, que es la cavidad del blastocisto. Pero ya la segunda semana, como se tiene que dar la regla mnemotécnica, voy a tener dos cosas, epiblasto e hipoblasto con respecto al embrión, en vez con respecto a las membranas fetales o la periferia, lo que era macizo celular externo, que la primera semana se había convertido en trofoblasto, en la segunda semana se tiene que convertir en 2 veces, porque me tiene que coincidir, y se convierte en sincitio trofoblasto y citotrofoblasto, que no vamos a hablar de eso, pero para recordarlo. Y como me tiene que dar la mnemotecnia, tiene que haber 2 cavidades. La cavidad arriba, que es el amioblasto, y la cavidad abajo, que es el saco vitelino primitivo. Pero como se tiene que hacer la mnemotecnia, llegamos a la tercera semana. Y la tercera semana, el epiblasto se tiene que convertir en 3 membranas. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y como estamos en la regla del 3, tengo 3 cavidades. La cavidad coriónica, que es entre el citotrofoblasto y el saco vitelino primitivo, se había empezado a formar un mesodermo extraembrionario. Y ese mesodermo extraembrionario se formaba una cavidad. El proceso de formar una cavidad se conoce con el nombre de celomización, porque la cavidad se llama celoma. Y se divide en dos capas. Mesodermo extraembrionario, capa visceral, o interna, o espláncnica, hay varios sinónimos, y parietal o externa, o no sé, tiene otro nombre. Entonces, hoja visceral, hoja parietal de mesodermo extraembrionario, y en el medio está una cavidad. Eso se llama corión, y adentro de la cavidad coriónica. Entonces, tercera semana, 3 cavidades. Cavidad coriónica, saco vitelino, pero ya el definitivo, porque vamos a ver que el plegamiento justo en la tercera semana empieza a hacer y se achica,
el saco vitelino, y aparte encima no solo se achica, sino que estaba al principio recubierto por hipoblasto, pero después el endodermo reemplaza todas las células y queda el saco vitelino definitivo ya rodeado o formado por células del endodermo. Y como tengo que tener una tercera cavidad, acá sigue la cavidad amniótica que está arriba, ¿sí? 3 hojas embrionarias, muy bien, ectodermo, mesodermo, endodermo, 3 hojas afuera, sin citotrofoblasto y mesodermo extraembrionario, y 3 cavidades, cavidad coriónica, saco vitelino definitivo, cavidad amniótica. Cumplí la regla mnemotécnica, pasamos a la cuarta semana. Pasamos adelante. Esto es lo mismo que le acabo de decir. Esto es el dibujito para que me crean, está en el libro de embriología, si seguimos adelante. Esto es lo mismo que le dije. Ahí aparece la cavidad que se está formando. Otro más. Y al sistema 11 y 12, que ya lo vimos, está la primera circulación, esta útera placentaria, y empieza este reconocimiento. El saco vitelino que se está achicando, y a veces, fíjense cuando se achica del saco vitelino primitivo, pasa al definitivo, y a veces quedan estas cositas, son remanentes, se llaman quistes exocelómicos, y eso es hermoso porque da muchas alegrías y mucha tristeza a la gente, porque a veces si tengo que hacer una ecografía transparietal, la ecografía para ver el producto de la gestación puede ser transvaginal o transparietal. La transvaginal por ahí es mucho más fácil, porque a esta altura yo podría ver acá si hay un corazón latiendo por ahí a la 9ª semana o después de la 9ª semana, pero el transparietal no veo nada en la ecografía del primer trimestre. Sí veo un huevito, ¿viste? Un huevito ahí, y todavía a veces se puede ver el corazón o no, depende de la tecnología que use. Pero el problema es que a veces el quiste exocelómico no es tan chico como uno quisiera, y a veces después se termina reabsorbiendo, y a veces da la feliz noticia que hay 2 productos de la gestación, y después da la infeliz producto que si esto no era bebé, o porque era bebé y se reabsorbió, pues pasar también, puede ser un embarazo gemelar que no llegó a término, o se reabsorbió el segundo producto, pero en general muchas veces dan la noticia de que son gemelares, y después cuando ven a la segunda ecografía del segundo trimestre, ven que hay uno solo. Entonces, podría haber sido uno de los falsos positivos de embarazos gemelares, es quistes exocelómicos un poco más grandes de lo que debieran ser, que generan 2 imágenes muy parecidas a 2 bebés, pero en verdad había uno. Y este es el saco vitelino definitivo, que fíjense que al principio estaba rodeado de endodermo, de hipoblasto, y después queda de endodermo. Entonces acá tengo mi embrión, ya a esta altura fíjense, si yo veo que tengo 3 cavidades, y tengo 3 cosas acá, y acá tengo 3 cosas, ectodermo, mesodermo y endodermo, y acá está la línea primitiva, yo ya sé de entrada que estoy 3 semanas. Y yo me dice, bueno, pero las 3 semanas, vamos a decir semana 13, porque convengamos que es a partir de la semana 13. Uno no hay, de hecho si me empiezo a partir la tercera semana, capaz que hasta encuentro un tubo neural, y en verdad es entre la tercera y la cuarta. Convengamos que tampoco es tan exacto, pero es a partir de la tercera semana. El quiste exocelómico que le contaba, que puede ser más grande y puede confundir. Bueno, otro más. Para mí es mal. Los eventos más importantes de la tercera semana son la formación de la línea primitiva, el desarrollo de la notocorda y la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? Por ahí. ¿Qué es la gastrulación? Chicos, aunque ustedes no tienen muchos orales a esta altura, empiecen a hacer el speech, a practicar léxico. Los van a evaluar, y en los orales, no solo por los contenidos, sino también el continente. El continente es todo lo que va a fundamentar el contenido. Hablar como si fueran... Entonces, gastrulación es el evento embriológico que se conoce, por lo cual se generan 3 hojas germinativas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Si lo escriben, lo gesticulan y lo dicen despacio, muy bien. Y si lo tienen que escribir, también acostúmbrense que al contenido meterle continente. Con eso, y un poquito de la imagen, porque todavía tenemos este prejuicio de cómo es aquel que yo me imagino que tiene que ser el profesional de la salud. A veces la imagen también les pesa, pero no digo por eso sacarse las rastas, ni mucho menos, porque a mí me gusta alguien que tenga personalidad, pero porque uno ya sabe cuál es
aquel que se imagina como un trabajador de la salud y cuál es el imaginario mío, de cómo quiero que sean y qué quiero que hagan. Pero tal vez el imaginario colectivo no sea el tal individual. Y muchas veces ustedes van a estar en la Facultad de Medicina con gente que tiene otros imaginarios, otros perfiles, que se imagina de otra manera cómo tienen que parecer y ser los médicos. Eso ya los digo, fíjense hasta dónde quieren transar con el sistema. Pero el contenido, cómo dicen las cosas y cómo las escriben, y el continente y el contenido de las cosas, decirlas bien, eso sí es importante. Entonces esto, gastrulación se conoce como el proceso por el cual se generan las 3 hojas embrionarias ectodermo de Samuel. Sí. Esto es lo que más le puedo dejar en un teórico, el resto están los libros. Mecanismos biológicos. ¿Cómo puede ser que de una capa de arriba se reemplace la capa de abajo, que es el hipoblasto, y que haya una célula que migre y que se estire, y que tenga una dirección centrífuga, y después tenga una dirección centrípeta, y que además se estire? Todos esos mecanismos tienen que ver con uniones intercelulares, pueden ser transitorias, o incluso uniones entre las células y la matriz extracelular o el tejido conectivo, que en este caso todo tejido conectivo embrionario tiene el nombre de mesénquima. Mesénquima no es sinónimo de origen mesodérmico, aunque la M y la E coincidan. Mesénquima significa tejido conectivo embrionario. La mayoría de los mesénquima entre nosotros son de origen mesodérmico, pero no todos. El mejor ejemplo, por ejemplo, es el mesénquima del sistema nervioso central, que es de origen de la célula de la glía, y las células de la glía son de origen de la cresta neural, que son de origen de neuroectodermo. O, por ejemplo, los huesos de la cara. Los huesos de la cara son de origen mesenquimatoso, pero un mesénquima que no deriva del mesodermo se derivan de la célula de la cresta neural. Por lo cual, mesénquima es tejido conectivo laxo, embrionario. Y estos mecanismos biológicos que hacen que las células se vayan por un lado, se vayan para el otro, se queden, se elonguen, desaparezcan, se mueran, tiene que ver también con estas uniones, con las uniones de las células con el mesénquima. Puede ser por aptotaxis. Aptotaxis es migración. Migración embrionaria, ¿sí? Ustedes vieron la quimiotaxis. La quimiotaxis ustedes la tienen desarrollada, o la ionotaxis, o la galvanotaxis. Son todas situaciones de uniones que se generan relacionado con un gradiente, generado con un polo positivo o negativo, que es el caso de la galvanotaxis, pero en general uno lo conoce con, la mayoría de las veces hablemos de quimiotaxis. Bueno, en este caso embrionario se habla de aptotaxis. La aptotaxis puede ser convergencia con una dirección hacia adentro, por ejemplo, lo que pasa cuando se forma la línea primitiva, que hay una convergencia, una invaginación, y después una divergencia con una dirección centrífuga que se aleja. También puede haber una elongación, lo van a ver cuando se forma el tubo neural, y la notocorda, perdón, que se forma la notocorda y las células se meten por la línea primitiva, por la fosita primitiva, y se dirigen hacia craneal, formándose la notocorda. Y eso tiene elongación. Y la reconvergencia, que a veces las células llegan, vienen y vuelven a confluir. Bien, hay un montón de movimientos y no es necesario saber. Cuando ustedes explican embriología, bueno, entonces esta célula se fue para acá y para allá, pero saber que existen todos estos mecanismos biológicos que permiten todas estas formaciones en esta altura. Y epibolia, en verdad, es lo que pasa, y es un ejemplo de cuando una capa es reemplazada por otra. Y obviamente, ¿cómo la reemplaza? Reemplazándola, pero la otra que estaba se muere. Y como es una muerte programada que no genera ningún cambio en el medio extracelular, como lo hace la necrosis, en este caso, como es una muerte programada y no genera cambio, se conoce con el nombre de apoptosis, ¿sí? Pero no es que la epibolia es sinónimo de apoptosis, sino epibolia es reemplazo de un tejido por otro, y el lado del otro que pasó fue a apoptosis. Ejemplo, cuando el hipoblasto es reemplazado por el endodermo. Otro término, aparte de estos mecanismos, son los territorios presuntivos. Acá yo me encantaría, ahora que me están grabando y demás, me encantaría darle una definición que sea la más adecuada. Y yo pasan los años y cada tanto leo, ahora no tuve tiempo, pero cada tanto leo cómo puedo darle la mejor definición de territorios presuntivos, y siempre me queda con esto, que hay mucha lectura de esto y hay poca... No hay un lugar que te diga, con estos tres tienen que generar su propia definición.
¿Y cómo la pueden generar? Entendiendo qué son los territorios presuntivos. Resulta que yo tengo este embrión, este disco, ¿no? Este embrión bilaminar. Y si yo me miro arriba del ectodermo, o al principio cuando era epiblasto, yo podría ya determinar o identificar en qué territorio de ese epiblasto está ocupado por células que después van a estar en otro lugar y van a desarrollar otros órganos, otros sistemas, ¿sí? ¿Y uno cómo lo sabe? Porque si agarro esta célula puedo ver que ya hay una selección de genes, por ahí son todas iguales, por lo cual no están diferenciadas, pero sí están determinadas, porque ya su material genético fue acetilado y le permitió expresar genes, o fue metilado y silenció algunos genes, aun cuando todavía las células fenotípicamente no sean diferentes unas a otras, pero genotípicamente sí, porque ya tienen un imprint en particular. Imprinting era lo que habían estudiado en la otra parte, que esta modificación genética que me permite que silenciar o expresar o potenciar las células, y que fenotípicamente uno no lo podía diferenciar de las células, pero sí genéticamente. Es la modificación genética, e incluso que tiene una cierta heredabilidad. Bueno, entonces uno puede en este epiblasto encontrar territorios que van a ser ocupados por ciertos grupos de células que van a dar cosas parecidas con las cercanas y cosas muy diferentes. Ejemplo, el endodermo está en esta zona, a nivel craneal está la célula del amioblasto, o que vieron. El mesodermo está alrededor de todo el neuroectodermo que está a nivel central, de craneal hacia la línea media, pero no tiene una dirección caudal. Y sin embargo todavía acá ni siquiera tenemos mesodermos formados, ¿sí? Las células de acá son las que van a migrar vamos a explicar algunos mecanismos de autotaxis, van a llegar hasta una dirección de convergencia, se va a invaquinar y después van a diverger hacia los extremos, hacia abajo, generando todo el mesodermo. Bueno, esos territorios. ¿Y por qué territorios presuntivos uno habla y no hablaba hace tanto tiempo? Porque en verdad, lo que vieron es que en verdad estas células, capaz que el día de mañana yo las podría extraer, darle un medio ideal y empezar a desarrollar todo lo que implica los cultivos celulares, e incluso es alentador para hacemos que yo acá determino que son las células que van a generar el corazón. Están acá, más o menos. Entonces yo capaz que las saco, les doy un medio adecuado y capaz que puedo producir un tejido, qué sé yo, cardiogénico que podría ser, trasplantar ese tipo de células y generar, no sé, parte de un miocardio, en el caso para reemplazo de áreas infartadas, en fin. En sencillo, un poco es esto lo que lo provisorio y las muchas líneas de investigación en el mundo que trabajan sobre territorios presuntivos y cultivos celulares embrionarios. La línea primitiva, yo tenía en este epiblasto una banda lineal engrosada a nivel central y que van perdiendo uniones entre las caderinas, que eran uniones intercelulares, que lo habíamos visto en biología molecular, y se desacoplaban, y no solo se desacoplaban, sino que además se empiezan a alargar y empiezan a degenerar algunas cuestiones de estas uniones. Y esta línea primitiva, en su extremo, hacia craneal, vamos a ver que forma una fosita donde se empiezan a imaginar células que van hacia craneal también y van a formar la notocorda. Línea primitiva, fosita primitiva, o también le llaman nódulo primitivo. Y vamos a ver, y vamos a ver cómo se van metiendo células y empieza a formarse el mesodermo, abajo el epiblasto está justo en proceso. Esto es un libro, una foto vieja del Lackman, pero después se forma el endodermo y acá el ectodermo. Este es un microscopio electrónico. Pero el ciclo que terminamos en la tercera semana a partir de la gastrulación es ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo y el endodermo son células epiteliales y el mesodermo es tejido conectivo laxo, por lo cual es matoso. La notocorda, como es, en verdad la notocorda se desarrolla a partir de un proceso notocordal que desde el nudo primitivo hacia craneal. Y alrededor de ahí se forman
los futuros cuerpos vertebrales. Sería como el primer polo o eje embrionario. Después degenera la notocorda. En verdad queda como parte del disco pulposo, de la médula, de la vértebra. Pero en verdad, lo más importante de la notocorda, no solo el primer eje, sino que es como inductor primario para formar el tubo neural. Otro más. Proceso notocordal, conducto notocordal, la notocorda. ¿Por qué? Porque a veces la notocorda no es un tubo directamente. Al principio es un proceso que está medio unido al endodermo, pero después como que se despega y queda como un tubo aparte. Pero salvo en la parte donde, en una porción inferior, que queda unido al endodermo. Y ahí se llama lámina notocordal. Y ahora vamos a ver un dibujito, van a ver que acá es la prolongación notocordal y acá queda como unido y acá le llaman la lámina notocordal. Pero acá después se oblitera por apoptosis de las células y queda comunicado la cavidad amniótica con el saco vitelino definitivo. Esto se pierde, fíjese. Y este conducto que está entre la cavidad amniótica, esta fosita primitiva y este saco vitelino definitivo, se llama conducto neuroentérico. Conducto neuroentérico. Y es re importante, porque arriba hay bastante líquido, y arriba también hay líquido, pero en algún momento al embrión se le ocurrió plegarse. Y si yo no tuviera un conducto neuroentérico, el líquido que está acá no podría pasar acá, por lo cual nunca podría plegarse porque habría una presión. Entonces fíjense como el conducto neuroentérico es clave por los mecanismos de plegamiento y después de todo el bebé que queda todo rodeado de cavidad amniótica, ¿sí? Y el saco vitelino queda muy chiquitito, queda rodeado por células del endodermo, pero que después se oblitera. Pero no se oblitera hasta el mes, más o menos, hasta el quinto mes. ¿Por qué? Porque ese conducto, este saco vitelino definitivo, que queda muy chiquitito y casi sin poco líquido una vez que se pliega el embrión, necesita quedarse ahí porque en algún momento el bebé va a ser tan grande sus órganos abdominales y tan pequeña su cavidad abdominal, que el hígado, de hecho, acuérdense que el hígado en el feto y el vaso tiene función hematopoyética. La mayoría de la sangre viene del hígado del vaso, por lo cual realmente ocupa 1/3 de la cavidad abdominal, que ni en pedo en un adulto. Acá es porque hablo con ustedes, pero ustedes eso nunca lo tienen que decir. Bueno, ya me voy largando, ahora en un rato termino el teórico puteando. Yo soy re mal hablada. Bueno, entonces, el vaso y el hígado tienen potencial hematopoyético. Entonces la verdad que es muy grande y ocupa la mayoría del tiempo. Y el intestino empieza a crecer, entonces hay una hernia fisiológica de los intestinos que salen por afuera del bebé más o menos al tercer mes, porque no hay espacio para... Y aparte encima el riñón sigue creciendo y entonces no hay espacio para contener todo lo que está dentro a nivel abdominal. Y este saco vitelino va a ser un lugar para una hernia fisiológica para que después se reintroduzcan los intestinos y cuando va creciendo la cavidad abdominal y también va disminuyendo la proporción de los órganos con respecto al intestino que allí contienen. Otro más. Entonces acá lo que les contaba, la prolongación y este proceso esta lámina que desaparece y queda el conducto neuroentérico y acá en alguna parte está, y esto se le llama lámina porque no es tubo. Bueno, ahí no van a apuntar mucho. Pero ¿cuál es la función de esta notocordia? Si le dije que después es un vestigio y solo es el disco, la porción pulposa del disco intervertebral. En verdad la verdadera función de la notocorda es sintetizar un montón de inductores. Es el inductor primario del embrión para la formación de la placa neural. La placa neural era este tejido de ectodermo, que como iba a dar tejido nervioso se llamaba neuroectodermo, que lo va a transformar, va a generar inducción y va a hacer que hagan una lámina y después un canal, y después del canal un tubo cuando pierde conexión con el ectodermo que le dio origen. Y en los vértices, unas células epiteliales que después se transforman en célula tejido conectivo laxo embrionario, mesénquima, de origen de la cresta neural, y va a empezar a migrar a un montón de territorios. Va a migrar hacia craneal y va a formar los huesos de la cara, va a migrar hacia la superficie del epitriquio, formando los melanocitos que tanto están en el tejido subcutáneo como a nivel del folículo piloso. Va a migrar alrededor de paravertebral y va a formar los ganglios simpáticos. Va a migrar hacia un lugar que hay ahí como una cresta, como un órgano cerca del urogenital,
que es la médula suprarrenal, formando las células de la médula suprarrenal, que es de origen de la cresta neural. Va a migrar también hacia el corazón, que hay un mesénquima, y se va a formar las almohadillas endocárdicas, de los cuales se van a terminar de formar tanto algunos tabiques, no todos, como las válvulas del corazón. Va a migrar también y van a estar a nivel del tejido intestinal, a nivel de este tejido conectivo que está todo a lo largo del intestino formando plexos del tejido conectivo del músculo de la mucosa y del músculo propiamente dicho, que se llaman plexo de Auerbach y de Meissner. Y va a migrar también a nivel del tejido nervioso, colaborando con el tejido conectivo del tejido nervioso, que no tiene sino las células de la glía, para dar microglia y astrodicitos. No digo oligodendrocitos y astrocitos, perdón. No digo microglia porque la microglia se ha visto que son como los macrófagos del tejido nervioso, y en ese caso por ahí tienen otro origen que tienen que ver con esto, pero sí se sabe que los glioblastos que forman los astrocitos y que forman los oligodendrocitos son de origen de la glía de la cresta neural. Y seguimos, quedan 10 cosas. Y estos sí que lo toman. No les digo que les dicen 10, pero digo, por lo menos cite 5, 6 o 7 derivados de la cresta neural, y acá ya tienen alguna letra. Otro más. Entonces acá vemos como la notocorda va a formar la placa, el canal, y después se forma el tubo. El tubo tiene diferentes tipos de cierres. Los primeros es siempre de medial hacia craneal y después hacia caudal. Los últimos que cierran son los extremos. Y el extremo de adelante se llama neuroporo craneal, que cierra el día 23 a 25. Y el caudal, que se llama neuroporo caudal, porque al principio parece un poro como abierto, pero después se cierra, que cierra más o menos al día 25 al 27, más o menos, qué sé yo, depende del libro. Y es un problema, porque si no cierra adelante, no se forman las vesículas encefálicas, y estamos ante un anencefálico. Y si no se cierra atrás, o hay algún lado que queda abierto, estamos dentro de la patología que se conoce como espina bífida, con la subsecuente herniación, mielocele, mielomelingocele o espina bífida oculta. ¿Qué es la importancia del tercer ácido fólico? Sí. ¿Otro más? La tercera semana. Para mí que yo me equivoqué de teórico, de PowerPoint. Cuarta semana. Bueno, no. Está bien. A la cuarta semana, la primera parte era un relato. Era crecimiento, plegamiento y celomización. Vamos a ver de esto, a ver qué podemos ir diciendo sin... Y el cierre del tubo neural. Y generación de las crestas neurales. La metamerización, alrededor de este tubo neural, y en verdad toda la línea del eje, se forman los somitómeros. En todo, de craneal a caudal. El problema es que a nivel de craneal, los somitómeros no se transforman en somitas. Se transforman de la región occipital hasta la región coccigia. Y de ahí, el primero occipital y los últimos coccigios desaparecen y se corresponden a vértebras, ¿sí? Al principio hay todos la metamerización, después los somitómeros, después los somitas. Y después las vértebras. El tema acá es que ¿por qué es tan importante? Porque la verdad que yo todavía no entendía por qué era tan importante los somitómeros cuando uno piensa en verdad es re importante para calcular la edad gestacional. Pero convengamos que con la ecografía hasta ahí podés contarlo. Pero sí a nivel de investigación es muy importante porque muchas veces contando exactamente o incluso en las necropsias o autopsias, depende si están haciendo la propia especie o no, esa es la diferencia. Los veterinarios hacen autopsias, necropsias. Y los médicos, cuando están viendo personas muertas, hacen autopsias. Esa es la diferencia de la autopsia y la necropsia. Bueno, cuando hacen autopsias o necropsias, depende de la especie que se corresponda, contando los somitómeros pueden saber exactamente cuánto o casi exactamente cuántos días tenía ese embrión. No tengo ahí, pero les quería contar la regla que está muy bien para calcularlo. ¿Alguien tiene un fibrón? Y esto, y mira, en verdad para uno, mira, acá el otro te va mejor porque yo siempre me olvido de devolverlo, pero lo voy a dejar acá. Más o menos empiezan a formar los somitómeros del día 20. Y hasta el día 30 se terminan de formar, ¿sí? Los somitómeros, ¿sí?
somitómeros, que vienen de las metámeras, somitómeros, somitas. Bueno, ponele que es entre el 20 y el día 30. Pero ¿qué pasa acá? Más o menos se hacen 3 por día. Entonces al principio, el primer día, le digo de 1 a 4. Si yo estoy el día 21, cuento. Del 1, al día 20 tengo entre 1 a 4. Pero como por día se forman 3, entonces digo, al segundo día, siempre de craneal hacia caudal, entonces al día 21 tengo entre 4 y 4, 5, 6, 7, 7. Al día 22 voy a tener, entonces puedo calcular entre 7 a 10. Al día 23 voy a tener entre 10 a 13. Y llegan ahí más o menos, yo no me acuerdo ahora, porque siempre lo calculo, y entonces uno puede saber que llega más o menos a 34, 35, más o menos. Habría que hacer bien la cuentita, pero llegás. Entonces uno, contando la cantidad de somitómeros, puedo calcular bien la edad embrionaria, ¿sí? Como dato. No sé. Bueno. Todo esto pasa a la 4ª semana. Y lo que más le voy a dar importancia a la 4ª semana, para empezar después con sistema urinario, es a la celomización y al plegamiento, que es lo que por ahí, si bien en el libro está bastante claro, a mí me gusta el Lachmann, siempre me parece que como que hay que explicarlo como para el tipo cuentito, pero bueno, vean ustedes si les sirve. Resulta que este embrión tenía endodermo, ectodermo y mesodermo, y abajo saco vitelino definitivo. Pero empiezan a crecer estas vesículas encefálicas, realmente crece mucho, y hay un plegamiento cefalocaudal. Y entonces se enrolla, entonces ya el bebé tiene una forma riñonada. Y este enrollamiento siempre es más agudo a nivel de los extremos. Por eso, al principio, dentro de yo tengo la membrana, la área cardiogénica, que como se enzima, hacemos que esta era la cabecita. Y acá tenía el área cardiogénica, es re loca, porque tenía el área cardiogénico por adelante de la membrana bucofaringia, que va a ser la diferencia entre la boca y el esófago. No digo de la boca porque la membrana bucofaringia no está acá. La boca es origen del estomodeo, que es una invaginación del ectodermo. Pero entre el estomodeo, que es la invaginación del ectodermo, y el esófago está la membrana bucofaringia. Y la verdad que yo sepa, la membrana bucofaringia está por arriba del corazón. Está el corazón arriba. Pero justamente, como en algún momento se plegó, creció, el área cardiogénica quedó posterior a la membrana bucofaringia, ¿sí? Y tiene que ver con el plegamiento. Pero este plegamiento, si bien ustedes lo ven acá y todo muy lindo, y acá muestra cómo el área bucofaringia quedó por craneal hacia el área cardiogénica, también hay un plegamiento lateral que se llama dorso ventral. ¿Qué es esto? Yo acá tengo, esto abajo es ectodermo y abajo es endodermo. ¿Y lo del medio qué es? Mesodermo. Bueno, si yo pliego, el plegamiento lateral, que es de dorso ventral, se forma un tubo acá, ¿no es cierto? Y ese tubo es de origen, ¿de qué está lleno? Cubierto, de un epitelio. Y el epitelio se llama, si abajo tengo endodermo y arriba tengo ectodermo, y se hace un tubo, endodermo. Entonces el tubo digestivo y todo lo que va a se generar a partir de ese tubo intestinal primitivo es de origen endodermo. Les cuento que de ahí se va a formar el esbozo respiratorio. Y entonces el epitelio del árbol respiratorio es de origen bien. Pero también de ahí se va a formar, se va a tabicar, y de un lado va a quedar el seno urogenital, que va a dar la vejiga, porciones del útero, va a dar la parte de la próstata, va todo eso. Entonces todo eso es de origen el epitelio endodérmico. Pero del otro lado también va a dar esófago, estómago, intestino, recto, o sea que todo eso es de origen el epitelio endodérmico. Pero además también va a dar esbozos del páncreas y esbozo del hígado, y también de la vesícula biliar, por lo cual todo eso, el epitelio que lo recubre, es de origen endodérmico. Listo, buenísimo. Y todo lo alrededor, que es un tejido conectivo, es de origen del mesénquima, un tejido conectivo laxo que era de origen mesodérmico. Y entonces la mayoría de las estructuras respiratoria, digestiva, de la vejiga, del órgano genital y de toda la historia, el epitelio, o sea, el parénquima de esos tejidos, para que funcionen las unidades funcionales, son de origen endodérmico. Pero todo el tejido conectivo de todas esas estructuras, por ejemplo el intestino, del hígado, del vaso, del páncreas, toda la historia es de origen mesodérmico. Y ectodérmico es la piel.
Entonces acá lo que estamos viendo es las celomizaciones cuando se formaban estos celomas, ¿viste? Bueno, es como les estoy explicando a mis hijos. Cuando ellos los dos cursaron embriología, ¿no? Y cuando cursaron embriología, teníamos a los chicos de La Plata, porque los dos estudiaban en La Plata, uno médico y otro veterinario. Mi hija ya se recibió y mi hijo ahora está por terminar medicina en La Plata. Y entonces los ponía a los compañeritos, a los chicos de su edad, porque yo decía, a ver, toda la vida dando clases, yo soy 17 doy clases, ¿por qué no me iba a dar el lujo o la dicha de... Entonces ellos invitaban a sus casas y, pues, ¿viste? Y yo les daba el teórico. Después les tomaban. Y después vinieron al principio, después no querían venir más, era un bajón. Una vieja que de Neuquén te quiera dar el teórico de embrio es... Pero yo lo disfruté mucho. Como que no invitaron más a las compañeritas. Pobre mis hijos. Bueno, entonces acá fíjense cómo a partir de la celomización también después hay un plegamiento y este tubo intestinal. La celomización es en los vértices laterales hay un mesodermo que es intraembrionario, pero se llama mesodermo lateral, porque el mesodermo se divide en 3 porciones, alrededor del tubo neural que se conoce con el nombre paraxial, que va a dar el esclerodermo miotomo. El esclero que va a dar huesos y cartílagos, salvo los huesos de la cara, que son de origen de la cresta neural. El dermo, todo el subcutáneo, no el epitelio, que es el epidermis, que son de origen del epitriquio, o sea, de ectodermo superficial. Entonces, esclero, hueso y cartílagos. Dermo, dermis, o subdermis. Y el miotomo, la parte muscular. Todo eso va a dar origen, el mesodermo paraxial va a dar origen. El mesodermo intermedio va a estar toda la parte urogenital. Y el mesodermo lateral se celomiza, cavidad, celoma, y va a dar otras 2 hojas. Hoja visceral y hoja parietal. Que después en las cavidades va a ser lo que se conoce con el nombre de las hojas. Las hojas pleurales, parietal y visceral, y la hoja peritoneal, visceral y parietal. Salvo que en algún momento los órganos intestinales se van hacia la pared y se superenrollan. Y ya no llamamos de órganos peritoneales, sino que están adorados. En algún momento tenían visceral y parietal, pero todos enrollados, adheridos a la pared, que se conoce con el nombre de fascias de coalescencia. Si yo corto la fascia de coalescencia, les cuento que este mesodermo, era este mesodermo lateral, pero que se pegaron. ¿Dónde vamos a encontrar la fascia de coalescencia? Los órganos que no están sueltos en el abdomen, ¿no? La fascia de coalescencia, qué sé yo, del colon ascendente, la fase de coalescencia, qué sé yo, del hígado, la del páncreas o la del colon descendente, que tienen diferentes epónimos, 3.1, 3.2, 3.3 y no me acuerdo cuál más, pero a veces ustedes lo vieron en la fase de coalescencia, que no sé si ya los vieron en anatomía, pero ¿los vieron? ¿Qué es esto? Son cuando se adhieren, este peritoneo se adhiere a la pared. Y a nivel del pulmón, como esto después va a dar el tabique, el esbozo pulmonar, o después vamos a ver cómo se llama, y el pulmón se ramifica, va a quedar el pulmón de origen endodérmico, unido o rodeado de la capa visceral, de este mesodermo lateral, que después pasa a llamarse hoja, el pleura visceral, una cavidad virtual que tiene 150 mililitros, que tiene el líquido pleural, que evita todo lo que tiene que evitar, bueno, ustedes saben del pulmón, y la hoja parietal de la cavidad pleural, por ejemplo a nivel respiratorio. Eso va a pasar en craneal y después caudal. Pero eso tiene que ver con este plegamiento y la formación del tubo neural. En casi todo el embrión vamos a tener la hoja visceral queda unida con la hoja parietal por 2 pedículos o 2 tejidos embrionarios. Si estamos a nivel de arriba le vamos a llamar, porque es el estómago, mesenterio gastrodorsal, y mesenterio, en verdad mesenterio es cuando se habla en la parte de la cavidad abdominal, y arriba le llaman, qué sé yo, gastrodorsal o ligamento gastrodorsal y ligamento gastroventral y demás. Pero sepan que después el mesenterio ventral desaparece a nivel de la cavidad intestinal.
Ahora creo que lo vamos a ver. Bueno. Sabemos que cuando se formaba este tubo neural, se generaban crestas neurales. La pregunta del millón es, ¿qué viene derivado de la cresta neural? Cite por lo menos tantos. Bueno, multiple choice tenés que marcar con una cruz que es derivado de la cresta neural. O sea que si yo me voy a parcial o final, es una pregunta que nunca dejaría de estudiarla. ¿Otro más? El tubo neural, fíjense como acá la notocorda es el gran inductor a través del ácido retinoico o un montón de genes que se llaman cordinas, neuroquinas, varios, y van induciendo, y esa inducción termina formando la tubo neural, y acá en este vértice había células, al principio eran epiteliales, que después sufren esta transformación mesenquimatosa, que van a migrar. Vamos a ir acá, en esto vamos a ir medio rápido. Sí, pasa. Tubo neural, muy lindo, neuroporo craneal y dorsal. Acá son un poquito algunos genes inductores que tienen que ver, y la pérdida de algunas uniones intercelulares y la adquisición de filamentos de actina en la superficie basal que permite este cierramiento. Y algunos genes de caderinas que tienen que ver. Algunos tipos de derivado de la cresta neural, y esta migración que les decía, y se van para acá y se van para allá. Acá, por ejemplo, están los plexos de Auerbach y de Meissner. Acá, por ejemplo, están formando la médula suprarrenal. Acá están con los ganglios, sí, con los ganglios paravertebrales simpáticos, en fin. Acá están yendo para el ectodermo superficial, porque las células de los melanocitos derivan de la cresta neural. La metamerización la hablamos. Seguramente acá hay el dibujito, esto que les contaba. Cómo se forman los somitómeros, cómo los somitómeros, después vamos a ver los craneales, y los craneales como que involucionan, y después se forman los somitas. Cervicales, torácicos, lumbares, y los coccigios que después también desaparecen. Y cómo es entre el día 20 y el día 30, y se forman o se van desarrollando 3 por día, de craneal a caudal. El mesodermo, habíamos dicho, esto ya lo dijimos, se dividía en 3 de acuerdo a este eje, que ahora este eje, o lo que hablaba de lo que define el centro del embrión, es el tubo neural, paraxial a los lados del eje del embrión, intermedio y lateral. El lateral habíamos visto que se celomiza, y tiene que ver ya cuando se plegaba, se celomizaba, y se dividía en celoma intraembrionario, que va a ser cavidad peritoneal o cavidad pleural, depende del lugar del embrión que me refiera, y sus 2 hojas, parietal y visceral, si es pleura o peritoneo, depende del lugar donde esté. Y en el medio se va después de ir desarrollando el diafragma. Los 3 mesodermos, acá uno lo ve ahí, paraxial, intermedio, lateral, notocorda, tubo neural. Vamos a esto pasarlo rapidito y no me quiero ir a sistema urinario. Acá cuando va cerrando el tubo neural, son como puntos de cierre, y siendo los neuroporos los últimos que cierran. ¿Profe? Sí. ¿En el mesodermo lateral que usted dijo que se celomiza? Sí, calidad. ¿Es un celoma izquierdo y otro derecho o varios? De los 2. Izquierdo y derecho, que después se unen. Ah, pero digamos al principio, estos mesodermos laterales se celomizan en uno solo, digamos, largo. Yo tengo acá el embrión, ¿no? El tubo neural. Mesodermo, parietal, paraxial, intermedio, y este se celomiza. Esto es todo completo, ¿no? Se celomiza. Y como después se pliega, este se une con este, y este con este, ¿sí? Pero acá queda unido por un mesenterio ventral, porque estos quedan unidos, este celoma, y acá queda unido, porque esto después como se cierra, se queda unido acá, porque todo esto se une, ¿sí? Y este es el mesenterio dorsal y este es el ventral, mesogastrio ventral y mesogastrio dorsal, pero después el ventral desaparece al final, en la parte abdominal. Por eso queda colgando los intestinos de un pedículo solo, que si se superenrolla y se agrega a la pared, fácil de conocerse. Bueno, ¿otro más?
espina bífida era esto difícil, problemas para el cierre del tubo neural. ¿Y por qué es bífida? Porque en verdad yo tenía estas vértebras que están alrededor del tubo neural. Pero a partir de estas vértebras y la parte del esclerodermomiotomo se formaban vértebras de cada lado, con una apófisis espinosa, que cuando se unen después me queda el canal medular y una vértebra de cada lado fusionada, una vértebra sola. Pero si esto no se une, ¿adivinan cómo uno se ve en una radiografía? Como si tuviera dos apófisis espinosas, que en verdad es que no se fusionaron. De hecho, cada vértebra es producto de dos hemivértebras, izquierda y derecha, o sea, de dos mesodermos diferentes, el paraxial del lado izquierdo y el paraxial del lado derecho, que después se fusionaron y formaron. Si hay problema del cierre del tubo neural, no se fusionan, tengo dos espinas, espina bífida. Ahora, acá el problema es que, como no se cerró el arco posterior óseo, puede ser que no pase nada, igual tengo un tubo neural bien formado y demás, pero que se haya sido incompleto la parte del arco posterior de la vértebra. No pasa nada, acá hay un poco de líquido, mancha la piel, está más oscura, genera hiperpigmentación y hay mechones de pelo. No es patológico, no reviste importancia, salvo que ese paciente puede tener, como no es lo mismo tener una vértebra bien formada, la resistencia mecánica que tiene, que dos vértebras no fusionadas. Por lo cual ese paciente o persona, que todavía no es paciente porque simplemente tiene ese defecto, pero no tiene enfermedad, no se le recomienda hacer deportes de contacto. Y si fuera una mujer que va a quedar embarazada, le recomendaríamos que sí o sí tome ácido fólico. Puede ser oculta, puede ser que haya un prolapso solo de las meninges o un prolapso de la médula. Esa es la diferencia en mielocelo, mielomeningocele. Puede protuir todo un poco nada más. Y puede, de acuerdo, si es alta, baja o intermedia, afectar más o menos el aparato motor y sensitivo. Mielocele, a veces se corrige en el nacimiento, si se detecta en la última ecografía, se puede incluso planificar la cesárea y ya preparar a nivel quirófano y ser resuelto en quirófano al momento del nacimiento. Y es muy importante eso en general, porque además muchas veces está asociado con hidrocefalia, por lo cual en ese caso, más allá de corregir el mielocelo o mielomeningocele, hay que poner válvulas de derivación, ventrículo peritoneal o ventrículo cardíacas, para tratar de resolver la hidrocefalia y que no haya un enclavamiento y por igual un aumento de hipertensión endocraniana y el compromiso de ese recién nacido. Puede ser mucho, puede ser menos. Esto es un anencefálico, este directamente no se formó las vesículas encefálicas. En el caso que se detecte un anencefálico, como no tiene posibilidades de vida, uno puede hoy por hoy alegar la interrupción legal del embarazo y más allá de que este bebé le late el corazón, no es viable una vez que nace, por lo cual uno podría interrumpir el embarazo legalmente hoy, con la ley de hace 2 años, en cualquier hospital, y en las clínicas lo deberían hacer, sin necesidad de llamar al juez y alegar como había que hacer antes. Anencefálicos. Bueno, esto lo pasamos rápido porque no vamos a llevar mucho. Sabemos que es multifactorial, que puede ser por déficit de ácido fólico. A veces el diagnóstico lo podemos hacer por la imagen ecográfica o por la medición de alfa-fetoproteína, porque la alfa-fetoproteína está dentro del tubo neural. Y si hay defecto del cierre del tubo neural, hay mucha cantidad de alfa-fetoproteína en líquido amniótico. Puede dosar la alfa-fetoproteína en el líquido amniótico o a veces aumenta a nivel de sangre. Por lo cual tengo varios tipos de screening, desde el ecográfico, que es detección temprana, hasta medir el alfa-fetoproteína. Todos los métodos de screening. ¿Qué tipo de prevención es? ¿Primaria, secundaria o terciaria? Secundario. Terciario, las cosas pasaron, no pude hacer nada y lo único es rehabilitación o inserción y nada más. Primaria es información, te doy un cursito, te explico, te indico el ácido fólico. Y secundaria, ya el paciente es diabético, ya el bebé ya tiene el problema, ya el paciente es hipertenso, solo que cuanto más temprano lo detecte, lo puedo revertir las consecuencias y demás. A veces ya está el problema y ya tiene los síntomas, pero puedo que genere menos compromiso cuanto más temprano lo detecto.
Los screenings son métodos de prevención secundaria. Embriología del sistema urinario, yo no les voy a contar cómo está formado el sistema embrionario porque lo estudiaron en la primaria, de hecho mi hijo en 6º grado, el más chiquitito, lo estaba explicando el otro día. Ahí tengo 2 víctimas nuevas, ¿viste? Me voy a acostumbrar. Y ya obviamente en mi caso se pueden elegir la carrera que quieran estudiar, veterinario o medicina, y ya medio que ya saben cada uno que quiere hacer, así que está muy bien. Bueno, resulta que a la altura del mesodermo intermedio, de craneal a caudal, ese mesodermo intermedio se va a tener 3 nombres. La porción más adelante, más pro, porque está adelante como le podríamos llamar a la proa, ¿no? No tiene nada que ver con algo político, que es adelante ni nada, sino recuerden que el nombre, el de pro, viene del tema del griego y por eso en el barco lo que está atrás se llama popa y lo que está adelante se llama proa. Lo que está adelante, el pro, y como eso va a dar parte del sistema urinario, pronefro. Lo que está en el medio se llama mesonefro y lo que está atrás se llama metanefro, ¿sí? Entonces el mesodermo intermedio se divide en 3 porciones: pronefro, mesonefro y metanefro. Y en la altura de intermedio también se va a desarrollar de esta parte y muy cerca de esta porción como una cresta de mesodermo intermedio en la región mesonéfrica que como que prolifera paralelo a esa zona. Se llama cresta urogenital, porque a partir de esa cresta urogenital se van a formar las futuras gónadas. Y las células que llegan ahí y que se empiezan a desarrollar por inducción vienen del endodermo del saco vitelino. Porque eso sí, ya lo repetí, que el saco vitelino, el primitivo, era de origen hipoblasto, pero el definitivo era de origen endodérmico. Y de esa estructura hay células que migran hacia esa cresta urogenital y van a dar las futuras espermatogonias u ovogonias, ¿sí? Llegan esas células y generan un cambio a nivel de ese mesénquima de la cresta urogenital formando las futuras gónadas. Bueno, otro más. Lo que estoy tapando un montón. ¿Otro más? Bueno, el sistema urinario entonces habíamos dicho que se forma pronefro, mesonefro y metanefro. Y de este mesodermo intermedio también tengo la formación de las gónadas y de ciertos conductos. Estos conductos tienen epónimos. El conducto mesonéfrico tiene el epónimo de Wolff. Y el conducto paramesonéfrico tiene el epónimo de Müller. Ambas se fueron mujeres. Y cuando hablo de epónimo, hay alguien que me han escuchado los teóricos o alguien que es un epónimo. Acuérdense, pónganle continente a su contenido. Epónimo es todo nombre propio que se conoce una estructura que le da, es por honor a aquel que tuvo que ver con el descubrimiento o que lo desarrolló o como para festejarlo. Epónimo, por ejemplo, es cápsula de Gleason, para el doctor Gleason, que es el que hizo todos los preparados de, de la cápsula que rodea el hígado. Epónimo es cápsula de Bowman, en fin. La mayoría de los órganos, sistemas y estructuras de anatomía tienen su epónimo para darle y demás, que no tiene nada que ver con los nombres de calle, que no son epónimos, sino son sinonimias, que es cuando es algo inanimado, que no tiene que ver con el ser humano, pero a nivel del ser humano le llaman epónimo. Todos tenemos un epónimo en algún momento, si tenemos apellidos que son muy comunes. En mi caso tengo un epónimo yo tengo 12 epónimos en medicina. Y la gente los que te toman a exámenes son tan predecibles que siempre, obviamente, lo primero que me estudiaba. En mi caso tengo una fórmula de Goldman, en bioquímica y en fisiología, y en medicina tengo un lóbulo del pulmón, que se llama lóbulo de Goldman. Entonces, tan alevoso que siempre supe que me iban a tomar en esos exámenes y obviamente los desarrollás y le hablas de la historia y ahí el tipo ya no te pregunta más nada y capaz que no sabe un carajo, pero la formulita te la sabés bárbaro, la historia sabés bárbaro y el tipo ya como que se quedó así. Claro, hay que estudiar con inteligencia. Bueno, mamíferos y vertebrados, el sistema urinario tiene que ver con la filogenia. Recuerden que la ontogenia precede la filogenia. Y a veces vamos a tener riñones primitivos que en definitiva en el ser humano o en los mamíferos no van a ser riñones. Pero uno puede estudiar los riñones de los peces, los riñones de los anfibios,
los riñones de los invertebrados y cómo terminaron siendo los riñones de los vertebrados mamíferos a través del estudio de un embrión humano, ¿sí? Por eso, porque en la ontogenia puedo estudiar la filogenia, que es la evolución de las especies. Todos derivamos del mismo origen. En eso no se equivocó Darwin. Otro más. Esto por ahí es un poquito de más. Entonces, ¿cuándo empieza el sistema urinario? El pronefros, el mesonefros, y otro más, tienen procesos de inducción, por lo cual se forman como nefronas primitivas. En el pronefros nada, ni siquiera nefrona primitiva. En verdad es una vesícula que no tiene mucho, que es a nivel torácico, que no genera nada, pero lo que sí genera el pronefros es un conducto que continúa y que ahí empieza el conducto mesonéfrico. El mesonefro sí induce a una formación de una nefrona primitiva, con una caperuza, con un sistema tubular que tiene forma de S y que todo ese líquido que está transudando, porque no es que genera orina, y se forman algunos glomérulos, unas partes vasculares, o sea que hay algún tipo de mecanismo que quiere parecer más parecido a la nefrona, termina ese líquido o esa secreción vertiendo su secreción en un conducto tubular que se llama conducto mesonéfrico o de Wolff, conocido con el nombre, con el epónimo de Wolff. Y este conducto mesonéfrico de Wolff termina en el tubo intestinal primitivo. Ahí nos quedamos en algunos peces primitivos. El mesonefros, en verdad, esa nefrona que en el humano después involuciona, o en los mamíferos, en otras especies forman la mayoría de los anfibios y peces. Es el riñón que tienen. En vez del metanefros es el riñón de casi todos los vertebrados y mamíferos, reptiles, aves y demás. Que después tengan cloaca, algunos u otros, tengamos una vejiga y un sistema excretor urinario por ahí más desarrollado, no significa que todos no tengamos formación de riñón. Digo, para hacer la diferencia entre las aves y un tigre. Uno tiene cloaca, por lo cual orina y defeca por el mismo conducto, a diferencia de los mamíferos que lo hacen por lugares separados, u otros vertebrados. Bueno, otro más. Esto es porque encima yo le pasé el teórico y le agregué, como uno estudiaba veterinaria, le agregué cosas de veterinaria para que le sirva. Bueno, estas nefronas habíamos dicho que nada, no existen. Conductos pronéfricos no generan nada y no pasan nada. Pero la última parte ya va a dar lugar al conducto mesonéfrico. Sin embargo, estas nefronas, que en la medida que se van desarrollando caudalmente, las craneales van desapareciendo, sí forma una nefrona primitiva con forma de S, con un glomérulo, muy cerca del brote de la cresta urogenital, y termina su secreción en el conducto mesonéfrico de Wolff. El conducto mesonéfrico de Wolff va a terminar su secreción, es un conducto hueco en el tubo intestinal primitivo, que como se va a dividir por el tabique urorectal, del lado de la vejiga va a formarse la vejiga. Este conducto mesonéfrico, antes de terminar en ese seno urogenital, seno urogenital era, ¿se acuerdan que ustedes tenían intestino, no? Intestino primitivo. Se divide en tres partes, en principio. Intestino anterior, intestino medio, intestino posterior. La última parte del posterior se tabica. De este lado queda intestino posterior, que va a dar colon descendente, colon sigmoide o recto, y la primera porción del ano, y de este lado queda vejiga. Se llama este cavidad, se llama seno urogenital. Y a ese seno urogenital terminan estos conductos mesonéfricos, ¿sí? Pero antes de terminar en el seno urogenital, en ese intestino posterior, hace un brote. Y ese brote se empieza a dividir. Se divide al principio hasta el número 12 y la división es dicotómica, siempre en dos. Y alguien me dice, si fuera dicotómica sería todos los cálices mayores, menores y demás serían siempre pares. Y sabemos que no lo son, esto es porque a veces se fusionan. Pero en verdad la mayoría de las divisiones, tanto del hígado como a nivel respiratorio como renal, son en dos, por eso se llaman divisiones dicotómicas. Se van a empezar a dividir, se introducen en el blastema metanéfrico, en este tejido de mesodermo intermedio que estaba al final. Esto es conducto mesonéfrico, era de mesonefro.
y empieza a dividirse hasta 12 y después se divide hasta 1 millón a 1,5 millones. Ya en la vida adulta termina de dividirse. Pero ya la primera división forma la pelvis renal, los cálices mayores, los cálices menores y los conductos colectores. O sea que la parte excretora del riñón es de origen del blastema metanéfrico, y ahora vamos a ver cómo. Pero la parte de colección, conducto colector, pelvis, cálices menores, cálices mayores, pelvis y uréter, es de origen mesonéfrico. ¿Puede repetirse la? Ahora lo vamos a ver ahí. Otro más. Desarrollo de los primeros renales, sistema urinario. Fíjense cómo... Otro más. Profe, perdón, del mesonefro, es que justo no escuché, estaba todo bien. El riñón tiene doble origen nembrológico. La porción excretora, que es la porción que genera la orina, es de origen de blastema metanéfrico. La porción que elimina la orina son de origen del conducto mesonéfrico de Wolff, que dio origen al brote ureteral. ¿Y qué da origen todo este brote ureteral de tejido mesonéfrico? Da origen al tubo colector, a los cálices menores, a los cálices mayores, a la pelvis y al uréter. A diferencia de la vejiga, que era endodermo, no era mesonéfrico, era endodermo del intestino posterior. Entonces, todo el aparato urogenital, urinario, si estamos hablando de la porción de conductos, unos son de origen mesonéfrico, otros de origen endodérmico del seno urogenital. Y si hablamos del riñón, es mesonéfrico y blastema metanéfrico. Los dos son mesodermo, pero no es lo mismo mesodermo mesonéfrico que mesodermo metanéfrico. Otro más. Ahora lo vamos a ver desarrollado, yo tengo dos minutos. Otro más. Acá está. Fíjense cómo el brote ureteral se introduce en el blastema metanéfrico y se empieza a dividir y genera la inducción. Las inducciones tienen que ver con un montón de expresión de genes. El gen más conocido es el WT1, que en verdad es un gen que en verdad expresa el blastema metanéfrico e induce para que el WT1 lo expresa el mesodermo del brote ureteral, para que a nivel del blastema metanéfrico se genere la caperuza y la nefrona. Ahora lo vamos a ver. Se introduce, se divide, esto hasta ahí, vamos igual como lo había dicho, y empieza a liberar, se expresa un gen que libera sustancias que hace que se empiecen a formar del blastema metanéfrico como caperuzas alrededor de la parte terminal de este brote ureteral que se dividió y llegó ahí, ¿no? Y se hace una vesícula renal, y esa vesícula renal va a formar, se va a dividir en dos, se va a ver material angiógeno que va a formar vasos, y va a formar el glomérulo, la cápsula de Bowman, visceral y parietal, el tubo contorneado proximal, el asa de Henle, descendente y ascendente, y el tubo contorneado distal. Ese tubo contorneado distal se va a fusionar después con este conducto colector y va a salir la orina. Por eso, si alguien me pregunta, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? Y yo le pondría 0, aunque seguramente cuando vayan a fisio o cuando sean médicos les parezca que sea brillante la respuesta. Eso es una respuesta que no es así. La nefrona, el tubo colector no forma parte de la nefrona, ese es el sistema urinífero. La unidad funcional del riñón es el tubo urinífero. El tubo urinífero es la formación de la nefrona con el tubo colector. Porque si no, están subestimando el tubo colector, porque les cuento que el tubo colector tiene que ver con la formación de la orina, por lo cual es una unidad funcional, no solo. ¿Y por qué es una unidad funcional y tiene que ver con el funcionamiento del producto? Porque ahí recuerden que están los receptores del ADH y que incluso están las acuaforinas que sacan agua, entran agua. De hecho, fíjense qué importante es la función del sistema o de la eliminación de la orina, que si yo tengo una mutación de estos receptores, voy a tener mucha eliminación de orina y gran cantidad de orina, y como no es una orina, una poliuria, pero como no es una orina dulce, como es el típico de la poliuria del diabético, se conoce con el nombre de una poliuria de un paciente diabetes insípida,
Porque lo que tiene la diabetes es que elimina mucha orina, pero es insípida porque la orina no es azucarada como en el caso de los diabéticos insulinodependientes que tienen diabetes mellitus, porque la orina es tan azucarada que parecía miel, y entonces en el tiempo cuando uno hacía pis y de golpe aparecían llenos de moscas como si fuera miel de abejas, uno decía, este paciente está enfermo, hace muchos años. Pero hay otro que orinaba lo mismo que un diabético, pero la verdad que las moscas no se cegaban a la orina, y se llamaba diabetes insípida. La diabetes insípida es una enfermedad que uno puede tener por falta de ADH, porque la hipófisis no esté liberando ADH, puede pasar, primaria, o puede ser secundaria porque tengo una mutación arriba de los tubos colectores, entonces elimine más orina. Y si yo no la trato y no le doy ciertos mecanismos, hay algunas diabetes que no, pero insípida, que la mayoría tienen tratamiento, que le tengo que dar la vasopresina inhalada, el paciente se muere deshidratado por la poliuria que tiene, y encima es una deshidratación con una hipernatremia, por lo cual la verdad que la pasa bastante mal. No es que se muere deshidratado only, sino que además tiene todo una cuestión metabólica y neurológica relacionado con su estado hipernatrémico, ejemplo, convulsiones, cefaleas, trastornos cardiovasculares que la verdad que no la pasan bien, y cuando uno los ve en la guardia de un paciente de diabetes insípido que le pasó algo con el spray o estuvo resfriado y no se dio cuenta que se siguió dando el spray, la verdad que es algo que uno decía, que Dios me aleje de esta enfermedad. La pasan muy mal los diabetes insípidos si no tienen tratamiento, no todas las diabetes insípidas son tratables. Pero fíjense cómo es esto, de que esto le decía, es una unidad funcional el tubo colector y no forma parte de la nefrona, por lo cual unidad funcional renal, tubo urinífero, que está formado por el tubo colector y la nefrona. El tubo colector es de origen mesonéfrico, la nefrona toda, cápsula de Bowman, tubo contornado proximal, el tubo contornado distal, de origen de blastema metanéfrico, por esta inducción de este brote ureteral en el blastema. Acá lo vemos cómo va induciendo, hay un montón de proteínas que ahora se las muestro seguramente, que yo salvo la WT1, que sé que es muy importante, y después hay un factor de crecimiento o de óseo encima, ahí va cambiando. Estos son todos los factores. El WT1 es un gen supresor del tumor de Willis, y cuando ese gen, son genes que incluso ustedes van a ver, ya lo vieron eso, que están los protoncogenes y los genes supresores de tumores. El protoncogen lo que puede producir cáncer, aun cuando se comporta como un heterocigota, una heterocigosis con una mutación, a diferencia del gen supresor de tumor, que son genes que regulan o llevan a apoptosis o modifican o frenan el ciclo celular como para que mecanismos de reparación se puedan dar al lugar. O directamente, si la célula tiene mucha mutación, la lleva a la apoptosis para que no se reproduzca esa mutación. Y que en general, con una expresión de un gen alcanza, por lo cual solo va a manifestar en la situación de cáncer en homocigosis, ¿sí? El WT1 es un ejemplo de un gen supresor de tumor. En homocigosis, cuando ambos están mutados, genera el tumor de Wills, que es un tumor renal. Acá más o menos lo mismo, cómo hace la inducción, cómo se forma la nefrona y cómo después se fusiona. Si hay algún problemita acá en la fusión, y hay una estenosis, una atresia, es un problema, ni les digo si hay en varios. Porque a veces en la gente grande, el 30% de la población de más de 30 años, en algún momento, algún tubo colector o alguna cálices menor se puede obstruir y forma un quiste renal. Les cuento que el 30% de la población puede tener un quiste renal y no pasa nada, es que se tapó algo, ese glomérulo o esos glomérulos siguieron produciendo orina y se formó un quistecito, que si tiene un tamaño pequeño, que está especificado, no pasa nada y es un hallazgo ecográfico. Ahora, en un bebé que tiene algún problema en las mutaciones, que en la época fetal realmente no se fusionaron estos, va a nacer con un riñón con muchos quistes, y eso es una de las etiologías de la poliquistosis renal, ¿sí? Que a veces puede estar asociado, de acuerdo si es una enfermedad dominante o recesiva, también con algunas alteraciones a nivel del hígado. Bueno, ¿otro más? El sistema excretor, acá lo vimos, y el sistema colector, que es lo que lleva la orina. Yo me parece que hace un ratito lo estaba diciendo al revés. El excretor es el que excreta la orina, el que produce la orina. Y el colector es el que lleva la orina. O sea que, no me acuerdo cómo lo dije, pero por las dudas lo repito.
para la cámara, para que no me... Entonces, y para el que no vino al teórico, le mando un saludo. Ahora stand-up. Y ahora tengo 24 horas de guardia, así que ya me voy preparando. Conducto extentor, cápsula de Bowman, bueno, glomérulo, la cápsula de Bowman, tubo contorneado, tiki, hasta tubo contorneado distal y tubo colector propiamente dicho. Todo eso es sistema excretor. Y el sistema de colector, estamos hablando de cálices menores, mayores, uréter y vejiga. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno. Acá está el metanefro, este brote ureteral que se introduce. Otro más, esto vamos medio rápido porque es un repaso. El yema ureteral da los conductos colectores con, en la medida que se va dividiendo, va dando hasta tubos colectores, ¿no? Entre 1 millón y 1,5 millones de tubos colectores. Bueno, eso. Ahí tiene doble origen embriológico, lo habíamos dicho, el sistema urinífero, y ahí es como se une uno con el otro. Esto es lo que vimos de la inducción, y ahora lo que quiero hablarles de la vejiga urinaria. Fíjense, el brote ureteral terminaba en el tubo intestinal. El tubo intestinal es todo esto, ¿sí? Este tubo intestinal se divide por un tabique urogenital y de un lado queda el intestino posterior y del otro lado queda el seno urogenital. Pero el seno urogenital hace como una bolsita. Esa bolsita también es un resabio filogenético que estaba relacionado con ciertas especies que tenían que ver con un reservorio alimenticio para ese embrión. Pero en nosotros, la verdad que la bolsa, que le llaman alalantoides, no tiene ninguna implicancia. Entonces, pero el seno urogenital queda unido a un alantoides, que es como una bolsa, resabio filogenético de la evolución de las especies. Y después incluso se oblitera. Y se oblitera, pero en algún momento está en el cordón umbilical. Está en el pedículo de fijación. El pedículo de fijación después da el cordón umbilical. Y queda el alantoides. Si yo corto un cordón umbilical, voy a ver como una bolsita media colapsada que es el alantoides. No es nada. De hecho, la herniación fisiológica del intestino es en el saco vitelino, no en el alantoides. Pero queda. Igual después el alantoides, como sale por el pedículo de fijación, esta bolsita, queda comunicado con el ombligo y queda comunicado con la vejiga, que era el seno urogenital. Por eso pasa a llamarse como ligamento redondo de la vejiga o ligamento umbilical superior. Que es, recuerden que hay varios ligamentos redondos en la anatomía. Está el ligamento redondo que está en la cadera, el ligamento redondo que es el umbilical, que es un resabio del alantoides, y el tercer ligamento redondo, ¿dónde está? En el hígado. Pregunta de anatomía de coloquio. En el coloquio te preguntan ligamento redondo. Viste que hay todo un libro, todos rendimos de lo mismo, pasa que van cambiando los docentes. Yo estudié en esta facultad. Y entonces es como que teníamos todos las preguntas de anatomía, entonces ligamento redondo. Y fui, ¿y qué me tomaron? Ligamento redondo. Bueno, y como nosotros en veterinaria estudiamos mucho anatomía, me fue bastante más fácil anatomía de humanos con respecto a anatomía de veterinaria. Bueno, fíjense como el intestino posterior se divide en seno urogenital y intestino posterior propiamente dicho. Y este seno urogenital se comunica con el alantoides, que después se va a conocer como el ligamento superior de la vejiga, y el seno urogenital. El seno urogenital forma la futura vejiga. Si era del intestino posterior, el epitelio que lo recubre es de origen endodérmico. Otro más. Pero nosotros sabemos que de este brote, de este conducto pronéfrico de Wolff, que después en el varón va a dar el conducto deferente, esto se va a convertir en conducto deferente después, yo sé que el uréter no desemboca en el conducto deferente y después en la vejiga. En la medida que va creciendo la vejiga, que es de origen endodérmico, se va metiendo este tejido mesonéfrico, se va metiendo en la vejiga y forma parte del trígono vesical. Y se va metiendo y es como que se marsupializa. No sé cómo llamar el concepto de marsupialización, pero es como que se mete el conducto y se mete para adentro, es como la media, como, ¿se entiende? Es como
Sí, es como un pullover, y que está comunicado acá, y esto como que se agranda y forma parte de lo que estaba separando de la pared. Ese es el trígono vesical. Fíjense, se va metiendo y forma el trígono. Por lo cual después el brote ureteral que va a dar origen al futuro uréter se independiza con respecto a la salida de este conducto mesonéfrico o de Wolff. Ahora, eso no significa que que parte de la vejiga después yo diga la vejiga tiene doble origen endológico, endodermo y mesonéfrico, no. Porque después las células del endodermo reemplazan las células de este trígono que al principio tenía origen mesonéfrico, ¿sí? O sea que toda la vejiga es de origen endodérmico, porque después hay un reemplazo celular. Bien. Acá lo que le mostraba, esto del alantoides, que al principio estaba en el endodermo, pero después cuando esto se cierra, la última parte del intestino posterior queda comunicada con el alantoides, y cuando se separa, el alantoides queda del lado del seno urogenital. Y que pasa por el pedículo de fijación. Que después va a ser el pedículo de fijación, sabemos que después se va a formar en el cordón umbilical. Profe, Sí. una pregunta. ¿El trígono vesical qué va a formar después? En la vejiga. Bueno, lo que pasa es que después el trígono vesical se conoce como una referencia anatómica dentro de la vejiga con respecto a un triángulo entre los dos uréteres y el vértice y la salida del conducto deferente. Después como que es como una referencia anatómica, y uno lo podría hacer un triángulo si uno lo marca, y tiene que ver que antes así se formó y que antes era esta formación de este conducto mesonéfrico. Pero después es reemplazo de tejido endodérmico. Pero es como una referencia anatómica de esta formación. ¿Otro más? Bueno, lo único que les puedo decir es que patologías hay un montón de asociadas, y como este teórico es muy largo y yo tengo que entrar a las 2 de la tarde a la guardia, les voy a resumir con estas patologías como para que sepan que es muy frecuente las malformaciones cardíacas. Si yo tengo que decir cuál es la primera malformación más frecuente en un recién nacido, no digo las urinarias, digo las cardíacas, ¿sí? Eso para empezar, eso es como un concepto de mal. Y dentro de esas son los de los tabiques. Pero no significa que no hay muchas patologías urinarias muy frecuentes como enfermedades congénitas o genéticas. Muchas veces, y eso no lo hablé y está en el libro, los riñones al principio tienen una posición pélvica, y su irrigación, que irrigan esos glomérulos que se habían desarrollado en ese blastema metanéfrico, lo vierten de las porciones pelvianas de la aorta. Pero después, en la medida que hay más lugar, el riñón crece y no le alcanza la sangre que le llega y necesita que tenga un lugar de más flujo de sangre, empiezan a tener en porciones superiores de la aorta. Y hay incluso una anastomosis y un ascenso. Pero a veces hay arterias que no le permiten este ascenso, o que no se anastomosaron adecuadamente con porciones más superiores de la aorta, y no hay ascenso de los riñones. Y se conoce con el nombre de riñones pélvicos. Es muy frecuente en la población, y el problema no es tanto, salvo que a veces, como el riñón es pélvico, hay un reflujo urinario de uréteras al riñón. Y ese reflujo urinario aumenta las probabilidades de infecciones urinarias a repetición. Como dato. Además, a veces no hay ascenso y se quedan tan cerquitas los dos riñones en la pelvis que hasta se pueden fusionar, pero siguen teniendo cada uno su eliminación y su conducto colector. Pero se fusionan y se conocen como se fusionan, se conocen con el nombre de riñón en herradura. Son dos riñones que se fusionaron en el polo inferior. Pero también puede pasar que el brote ureteral, antes de llegar a la blastema metanéfrico, se dicotomice antes. Entonces, por separado al blastema metanéfrico le llegan dos brotes ureterales en el mismo lugar. Y en ese caso va a ser un riñón con dos uréteres. En este caso, fíjense que es acá. Cada uno le llega, o incluso puedo tener más de un riñón. O que los dos brotes ureterales lleguen los dos a un riñón y ninguno al otro riñón. Y si como el WT1 lo hacía el brote ureteral, el del pronefros, si no hay material inductor, el blastoma queda como un mesénquima, tejido conectivo, poco, pero no se desarrolla el riñón. Si no se desarrolla un riñón solo, puedo tener un monorreno,
Y si no se genera ningún riñón, porque no llegaron el blastema a este brote, o porque no hubo algún problema de la mutación o de la secreción del WT1 o de la expresión, es directamente una agenesia renal. Y que al principio no pasa nada. ¿Puedo hacer el diagnóstico? Sí, lo puedo hacer. ¿Cómo? Viendo que tengo un oligodramnios. Porque en verdad el bebé, si bien no hay excreción de orina, porque no hay producción de orina primaria, sí hay eliminación de un líquido, porque en verdad el aparato de excreción de metabolito, de desecho por excelencia en la vida fetal, en toda, es la placenta. Pero no significa que no haya una orina o una agüita que vaya produciéndose a nivel del líquido amniótico, que después lo vuelve a tragar y vuelve a generar orina. Pero si yo tengo una agenesia renal, el líquido amniótico casi no se produce, o sea que voy a tener un oligohidramnios. Un oligohidramnios puede hablar que hay un problema de retardo de crecimiento intrauterino, pero también puede hablar de un monorreno o directamente de una agenesia renal si no tengo casi nada de líquido amniótico. Por eso hay que ver, a la última parte de la gestación, uno podría ver en la ecografía transparietal eventualmente la vejiguita del bebé, que a veces se ve. Y después toda esta patología, ectopía, riñón pédrico, duplicación de uréteres, agenesia renal o directamente bilateral. Terminamos. Bueno, el jueves que viene. Ustedes todavía les faltan 2 semanas para el parcial, ¿cierto? Dos, tres. De teórico, pero de teórico. Me parece que son 2 semanas.